Muy buenos días, muy buenas tardes en los diferentes usos horarios de Iberoamérica. Les quiero dar la más cordial bienvenida a esta serie de webinars de proyectos exitosos, de proyectos de Iberarchivos. Mi nombre es Cindy López y en nombre del programa les invito a que se queden con nosotras y nosotros para disfrutar de este foro dedicado a conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hoy más que nunca recordamos la importancia de los archivos como valiosa fuente de información para que las víctimas puedan hacer valer sus derechos en la búsqueda de la verdad y la reconciliación. Los archivos son fundamentales para la promoción y la protección de los derechos humanos, para la reconstrucción de la memoria histórica y para documentar la justicia transicional. Y en particular, destacar la contribución del programa Iberarchivos, pues en el rescate y en la preservación de los testimonios documentales relacionados con las violaciones de los derechos humanos, lo que ha permitido, en definitiva, resguardar esta memoria del pasado de algunos regímenes autoritarios en el contexto iberoamericano. Pero para eso le quiero dar hoy la más cordial bienvenida a Mariana Nazar, que será la encargada de moderar este foro. Ella actualmente es investigadora de la Dirección de Gestión del Conocimiento, Investigación y Publicaciones del Instituto Nacional de la Administración Pública de Argentina, coordinadora del Diplomado en Gestión Documental y Administración de Archivos Públicos de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, y bueno, también es vicepresidenta de la sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos, coordinadora del Grupo de Trabajo de Archivos y Derechos Humanos de la Asociación Latinoamericana de Archivos y vocal de la Asociación de Archivistas de la Función Pública en Argentina. Bienvenida, Mariana, un gusto contar con tu presencia y con tu participación. Muchísimas Hola, Mariana. gracias, Cindy. Hola a todos y a todas. Buenos días por aquí, por el sur acalorado de América Latina. Muchísimas gracias a Iberarchivo por la invitación. Siempre es un placer estar presente y colaborar con un programa que tanto esfuerzo hace por el desarrollo de los archivos, como una forma de fortalecer el Estado democrático en Iberoamérica. Me toca moderar este webinar y para ello quiero recordar que mañana, 10 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque se conmemora la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cumplimos ya 74 años de la adopción de ese documento, que es un documento histórico porque proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Entendemos que la Declaración de los Derechos Humanos es un documento básico que ha sido traducido a más de 500 lenguas, que ha sido adoptado por un montón de países, que es una norma horizonte, ¿no? Un principio horizonte detrás del que debemos poder ir, pero que lamentablemente no es algo que suceda en la realidad cotidiana, ni siquiera hoy. En el día de hoy lo que vamos a hacer es presentar una serie de proyectos que han sido apoyados por Iberarchivos, que trabajaron concretamente en relación a un tipo de violación de derechos humanos específico, como decía Cindy, lo que se refiere a los regímenes autoritarios y al terrorismo de Estado que se ha implementado en algunos países de América Latina. Y vamos a intentar que esto nos ayude a pensar cuál es la defensa y la protección de los derechos humanos. Quiero pasar el aviso antes de dar la palabra, y lo voy a volver a reiterar para que no se olviden que hay un documento elaborado por la sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos, que se llama Principios Básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos. Es un documento elaborado en el año 2016 y aprobado por la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Archivos en el año 2017. Es un documento corto, sencillo, pero que es un gran horizonte, o sea, es una herramienta fundamental para pensar el trabajo que tenemos que hacer en los archivos vinculados a violación, vinculados al ejercicio de los derechos humanos.
en general. Recomiendo ampliamente su lectura, porque muchas veces nos pasa que frente a una tarea muy grande no sabemos para qué lado salir, ¿no? Se nos presentan dilemas a la hora de trabajar y no terminamos de saber cuál es la medida más adecuada que deberíamos tomar en relación a favorecer el acceso, pero a la vez proteger la intimidad de las personas en relación con un archivo. Ese documento es maravilloso, yo digo que hay que tenerlo, todos los archivistas deberíamos tener una cita de luz, recomiendo ampliamente su lectura. Pasado el aviso, entonces voy a dar la palabra a Mateo Majorana y a Daniela Drukarov, que van a presentar el proyecto del archivo de aulas de Plaza de Mayo. Mateo Majorana estudió Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad degli Studi di Cagliari en Italia, donde cursa actualmente la maestría en Ciencias Históricas y donde obtuvo la beca universitaria Globus para investigar el campo de la archivística histórica a través de la clasificación y descripción del acervo documental de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo. Actualmente es integrante del equipo que conforma el Archivo Institucional de Abuelas de Plaza de Mayo. Daniela Drukarov estudió Ciencias de la Comunicación Social y el profesorado de Enseñanza Media y Superior en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es integrante del equipo que conforma el Archivo Institucional y el Archivo Biográfico de Abuelas de Plaza de Mayo, y es editora del área de contenidos del Instituto Nacional de Capacitación Política del Ministerio del Interior. Mateo, Daniela, le doy la palabra y les escuchamos. Bueno, muchas gracias, buen día. Gracias por invitarnos a participar, darnos la oportunidad de conocer otras experiencias y también de contarles un poco acerca del trabajo que venimos realizando en el Archivo de Abuelas, con la documentación que se produjo a lo largo de estos 45 años de trabajo y de búsqueda. Tenemos una presentación que vamos a compartir. Voy compartiendo yo. Dale. Bueno, antes de contar un poco más en detalle el trabajo que estamos realizando, y a modo de contexto, mencionar que en un primer momento, si querés pasar a la siguiente, Mate, las abuelas en sus primeras acciones y desde los primeros pasos de la organización, comenzaron a producir documentos, denuncias, habeas corpus, solicitadas, informes, que empezaron a conformar ese archivo, que organizaron desde el inicio, pero que, bueno, dada la urgencia de su que fue la búsqueda, no tuvieron el tiempo y la dedicación de hacer esto que estamos emprendiendo desde hace algunos años, que es un trabajo más minucioso sobre la organización, la identificación, clasificación, conservación, etcétera, que es lo que ahora un poquito más adelante les vamos a contar. Estos documentos dan cuenta de todos los procedimientos que a nivel local, internacional, las abuelas llevaron adelante en la búsqueda de sus hijos y sus hijas y de sus nietos. Sus nietos, Mate, y sus nietas fueron secuestrados y desaparecidos junto con sus padres, o nacieron durante el cautiverio de sus madres detenidas clandestinamente durante la última dictadura argentina. ¿La siguiente? Se trata de cerca de 500 niños que fueron robados en el marco de un plan sistemático de robo de bebés, de los cuales todavía hay cientos que permanecen sin conocer su origen y su identidad. Al momento, las abuelas lograron restituir la identidad de 130 nietos y nietas. Estas fotitos ven, bueno, a la abuela Clara Jurado y Estela Carlotto junto a un grupo de nietas, Carla, Tania, Tatiana, María, Mariana, y a Victoria Donda Pérez, todo tiempo después de su restitución, junto a las abuelas Buscarita y Raquel. Bueno, para desarrollar su trabajo, las abuelas desarrollaron una diversidad de estrategias y conocimientos muy amplia, se aliaron
sectores y ámbitos de la comunidad en búsqueda de colaboración y de enriquecer su tarea, en ámbitos como la investigación, la genética, la psicología, el derecho, la comunicación, la educación. Cada uno de estos ámbitos de trabajo se convirtió después muy pronto en un equipo técnico que tuvo que desarrollar también nuevos criterios y saberes y producir una gran cantidad de documentación que estamos trabajando. Ahí se ve a la abuela Raquel, que fue una abuela muy querida y muy amorosa de la institución, que dedicó sus últimos años sistemático del archivo periodístico, y que era la que se ocupaba de este fichero en el que se guardan las fotos de las mamás y los papás de cada uno de los casos trabajados. Bueno, esto que decíamos al comienzo, que si bien las abuelas organizaron sus archivos desde el comienzo, desde el momento en que contaron con un espacio físico estable, todavía, digamos, pudieron generar una organización mejor, pese a esto, su tarea urgente está en búsqueda y no permitió hacer esto que estamos haciendo ahora en el trabajo del archivo institucional, ¿no es cierto? Y que resulta fundamental para, bueno, preservar la memoria institucional, que lo estamos haciendo a través como de la reconstrucción de la historia de la propia institución, conversando con sus trabajadores históricos, con las abuelas, a través de entrevistas que nos cuentan cómo estaban organizadas sus áreas, cómo era el contexto de producción del material, promover el derecho a la identidad y los derechos humanos, constituirse como fuente de documentación para la investigación, como prueba, como fuente de búsqueda de verdad y justicia. Estos documentos dan cuenta de este trabajo arduo, de tramas muy complejas y pacientes, que ante las abuelas y sobre las que sostienen hechos fundamentales de la resistencia y de la lucha colectiva. Al preservarlos y darlos a conocer, lo que pretende el archivo es promover el ejercicio de la organización, de la lucha colectiva, el ejercicio de derechos, la búsqueda de la verdad y la justicia, y la intervención en el debate y la de sentido, y la construcción de las, y conformarse como un registro y testimonio también de las ideas, acciones y proyectos ideológicos, sociales y políticos que la dictadura se propuso pero no logró desaparecer. Entonces ahora Mateo va a contar con un poquito más de detalle las tareas y el desarrollo que venimos haciendo con la documentación. Bueno, gracias Dani. Hola a todos y todas. Bueno, como dijo, le voy a contar cómo fue el proceso de trabajo de construcción del archivo institucional. Aprovecho para comentarle también el equipo que está actualmente trabajando en las tareas del archivo. No participó en el proyecto que se realizó en el 2014, bajo el financiamiento de Iberarchivo, pero sí, sin duda, el trabajo que fue coordinado por la compañera Silvia Gattafoni fue la semilla de es hoy en día el guardar los fondos, tanto de la institución como de los fondos personales. Le voy mencionando brevemente el proyecto de 2014, con el cual se trabajaron 40 metros lineales de documentación, con un total de 107 unidades de guarda, en su mayoría con documentación en soporte de papel. La documentación fue trasladada de la sede central de Abuelas, de Virrey Ceballos, y provenía por su mayoría de las oficinas y de las oficinas de trabajo y de la oficina de la presidenta, la de Carlotto. Ahora le voy a mostrar un pequeño diagrama que muestra los enlaces institucionales que se fueron generando a partir de ese proyecto de Iberarchivo. Bueno, en el 2014 se realiza ese proyecto. En el 2018
se arma otro proyecto siempre vinculado con la documentación de abuelas, con la Defensoría del Pueblo, pero con una perspectiva diferente. Ese proyecto se focalizaba en la digitalización masiva, diría, y violenta archivísticamente, porque sabemos que la digitalización es el último paso, pero bueno, en este caso el objetivo era digitalizar toda aquella producción documental que venía del área de investigación para volcarle en una base de datos y agilizar el trabajo de los compañeros que hacen investigación para encontrar los nietos y las nietas. En el 2019 se logra tener un financiamiento del Dr. Per Mille de la Iglesia Valdense, que es una institución italiana, y eso sí enfocado con, digamos, dar fondos para generar las condiciones materiales para aumentar, digamos, la potencialidad de los espacios del archivo. ¿Y eso por qué? Porque cuando fuimos a hacer un diagnóstico, nos encontramos con depósitos en los cuales el equipo del 2014 no había logrado tener acceso, donde encontramos mucha más documentación. O sea, hablamos del proyecto Iberarchivo, trabajó sobre 40 metros, y encontramos alrededor de 80 metros más de histórica o con su valor como no pasivo. Después les voy a mostrar alguna fotito del proceso de trabajo. En el 2020, en plena pandemia, me olvidé también de contar eso. O sea, en diciembre de 2019 arranca el proyecto de Dr. Per Mille, y a los poquitos meses ya arranca la pandemia. O sea, la primera parte del proyecto en pandemia, y eso un poco no... Eso, la materialidad del trabajo, el no estar cerca de los documentos. No, pero logramos hacer como el trabajo intelectual de construcción, de identificar las funciones y de hacer el estudio de la historia institucional. Bueno, eso, no quería comentar eso de la pandemia. En el 2020 encontramos otro financiamiento con la Universidad de California y la Fundación Arcadia, que se llama MEAP, Modern Endangered Archive Program, y ese proyecto nos se abrió para federalizar, digamos, la experiencia. Y básicamente fue un pequeño financiamiento para generar diagnósticos y como planificar una posible intervención en cada fondo de cada filial de Abuela de Plaza de Mayo. Abuela de Plaza de Mayo tiene filiales en Mar del Plata, en La Plata, en Córdoba y Rosario. Gracias a este proyecto también logramos vincularnos con las instituciones locales de cada filial, con la Universidad Nacional de La Plata, con la Escuela de y el Archivo Provincial de la Memoria en Córdoba, con el ISIR en Rosario y con la Universidad Nacional de Mar del Plata. A su vez también, siempre a partir del proyecto Iberarchivo, o sea, quiero mostrar cómo todo esto fue generando una red impresionante que nos ayudó un montón. En octubre del 2020 firmamos convenio de acompañamiento con la Nacional de la Memoria, con el CONICET y con el Archivo General de la... Estas son las fotos que le hablaba anteriormente, de los depósitos que encontramos, que estaban en el central. A la izquierda fue un depósito donde en su mayoría no había documentación, pero sí parte de documentación, y claramente no estaba en condiciones, entonces se armó un plan de rescate, se hizo un diagnóstico, armamos un plan de rescate. También a la derecha, en un depósito que estaba en una habitación que no estaba en condiciones,
Y decidimos trasladar la documentación en casa por la entidad, donde Silvia Gattafoni, a través del proyecto Iberarchivo, había identificado los espacios para los depósitos del archivo. Entonces nosotros logramos reconquistar, digamos, una habitación y la transformamos como en un espacio, en un depósito de transición donde hicimos todas las tareas de fumigación inicial para poder arrancar a trabajar la documentación. Son dos ejemplos del material que encontramos. Antes Daniela mencionaba los recortes de prensa que las abuelas iban guardando de forma muy metódica, pues era fuente tanto de información como también de un modo de preservar las historias, porque todos sabemos que los fondos de las prensas muchas veces, como son privados, no son muy accesibles o no siguen las leyes que garanticen su accesibilidad. Entonces, sin saberlo, hacer una herramienta impresionante, porque tenemos una serie muy grande de recortes de diario vinculado con todas las temáticas de violación de derechos humanos. Eso es el espacio en casa por la entidad que identificamos para hacer la fumigación. Acá lo estamos haciendo con una compañera del Archivo Nacional de Memoria que nos ayudó en eso. Realizamos una fumigación con Delta Fog. Y luego de la fumigación que hacemos, es arrancar la tarea de identificación, sobre todo en todo aquel acervo de documentación que no tienen un carácter seriado, o sea que con su trabajo, digamos, intelectual les fue muy difícil o imposible reconocer las series o identificar el marco o el contexto de producción de esa documentación. Entonces no había otra elección de que abrir carpeta por carpeta y hacer el trabajo de ver qué había en la documentación. O sea, tuvimos que escuchar los papeles para que los papeles nos cuenten del contexto en los cuales fueron producidos. Bueno, antes le había mostrado que se hablaba, el proyecto había hablado de 40 metros lineales. Nosotros más o menos aproximamos un volumen total de producción de 145 lineales, con unas fechas extremas que van de 1950 a la actualidad, porque es un fondo abierto, la institución sigue produciendo hoy en día documentación, con una predominancia del 77 en adelante. Esto de las fechas extremas también nos generó una duda y una no, ¿cómo llamarla? Una pelea teórica, en 1950 no existía la institución, o sea, no había ni siquiera un estatuto que formaba la institución. Entonces, ¿cómo puede ser que exista documentación que descuenta de la actividad de abuela con fecha o con producción del 1950? Y eso un poco le encontramos una vuelta, obviamente, y es como la producción de un agrupamiento inicial de los fondos personales de las abuelas que van conformando el primer núcleo del fondo institucional. O sea, en los primeros años, los primerísimos años, hay como una connivencia entre fondos personales y fondo institucional, y eso hace que haya documentación que sea previa a la constitución de la institución.
Relevamos 74,5 metros, igual a 941 unidades de guarda. Y el relevamiento lo volcamos en una base de datos. Estamos utilizando una base de datos Airtable, que también se utiliza en un proyecto que llevamos adelante junto con Memoria Abierta y el CELS, que se llama desclasificado.org.ar. Y en esta base de datos ingresamos la información mínima que nos permite tener, como saber, que contienen las unidades, y poder ir como pensando eso, la serie, identificando las funciones, eso donde no podemos encontrarla en base al trabajo intelectual, digamos, previo. Y todo esto para hacer el cuadro de clasificación, que es, digamos, la herramienta principal que nos ayuda para movernos dentro del fondo, y al principio habíamos pensado de utilizar un cuadro de clasificación funcional para que sea más flexible, digamos, en todas las dinámicas de la institución, pero al final utilizamos el orgánico funcional, donde las secciones coinciden con las áreas de trabajo, mientras que las series con las funciones que realizan las áreas de trabajo. Menos en algunos casos, no encontramos otra solución, menos que otra, donde nos fuimos obligados a algunas series que agrupan conjuntos de papeles de forma temática, y eso fue porque las abuelas, o mejor, el sedimento de cómo encontramos la documentación fue guardado por las abuelas, que eso sí tenía un carácter serial, pero el sedimento mismo se generó bajo una cuestión temática. Bueno, igual para el desarrollo del cuadro de clasificación, realizamos el estudio de historia institucional y archivística, utilizando la documentación institucional, y realizamos tanto a las abuelas como a los trabajadores históricos y los colaboradores históricos. Elaboramos el organigrama, identificamos las funciones y confeccionamos el cuadro de clasificación. Es bastante chiquito, pero este es el cuadro de clasificación del Fondo de Abuela de Buenos Aires. Identificamos 9 secciones con las diferentes series. Después, si están interesados, pueden hacer un pedido y se al mail que les vamos a mostrar después. Y también, más allá del fondo de la institución, conservamos fondos personales que identificamos por la procedencia. Conservamos el fondo de la abuela María Alexio de Naxe, por un volumen de 0,26 metros lineales, el fondo de la abuela Delia Giovanola, por un volumen de 0,40 metros lineales, y el fondo de la abuela Raquel, por 1,20 metros. Y estas son las entrevistas que mencioné antes, que arrancamos a realizar por conocer el contexto de producción. Acá hicimos algunos ejemplos, Ramón Torres Molina y Mirta Guarino, que fueron los abogados y colaboradores históricos, Arturo Galiñanes, uno de los primeros integrantes del equipo de psicología, y Morris Tidball, que hizo parte, digamos, de la primera parte de la construcción del equipo de genética y médicos forenses que iban ayudando a las abuelas. Y esas entrevistas
nos ayudaron muchísimo para eso, identificar el contexto, y a su vez reconocer. Arrancamos a hacer la entrevista como más de forma artesanal, con el único objetivo de reconocer la función del texto, y después nosotros mismos nos dimos cuenta del valor inmenso que tenían esas entrevistas. Entonces, vamos a generar nosotros mismos una producción documental, y ahora llegamos a entrevistar 17 colaboradores históricos, que más o menos tienen una entrevista de 2 horas alrededor, y que son un testimonio formidable y impresionante, sobre todo de aquellas voces que muchas veces no se ven en las afueras, pero son como acompañaron las abuelas por muchos años, y sobre todo en los momentos más complicados. Esos son algunas digitalizaciones, ejemplo, del material de investigación, de lo que le hablé anteriormente. Esos son los ejemplos de los que llaman las abuelas carpeta madres, o las fichas, o dossier, hay diferentes formas de llamarlo, y es como, digamos, el papel inicial, el documento inicial donde los familiares iban volcando toda la información sobre el acontecimiento de la desaparición de una mamá con su bebé, o de una mamá embarazada, de una mujer embarazada. Y fue también un documento que generó los primeros enlaces. De hecho, encontramos una correspondencia entre las abuelas de Buenos Aires y la abuela de Rosario, donde, en respuesta al pedido de completar la carpeta madre sobre su caso, ella se ofrece ser la referente, como de llevar adelante las tareas de abuelas en el Rosario. Entonces, como el acta fundacional de Abuelas de Rosario. Entonces, imagínense que de este papel, o sea, como caso de este búsqueda de abuela, hay un papel seriado de esta forma. O toda la producción que es del área de investigación, es la que más como tiene un carácter seriado, y además fácil de identificación y de generar, como de identificar las series. Eso es siempre material de investigación. A la izquierda ahí está una denuncia anónima que recibe abuelas. Abuelas de los primeros años arrancó a recibir muchas denuncias anónimas, y a partir de esta denuncia arranca todo el proceso de investigación. Y son así, pueden ser denuncias donde está escrita en un papelito, más o menos detallada, pero son los digamos, de la tarea de investigación. Al lado siempre un recorte de prensa que venía muchas veces adjuntado a la carpeta de investigación de los casos que se investigaban, porque podía aportar información o porque generaba en las tareas. Y esto es otro ejemplo de digitalización, es un cuaderno personal de viaje de las abuelas. Esto es de la abuela Chicha Mariani Licha, del 81, y arrancamos a encontrar estos cuadernos, también adentro de esa carpeta temática, lo que le decía, por ejemplo, viajaban a Ginebra para reunirse en la ONU, y volvían, y adentro de la misma carpeta confeccionaban, armaban la carpeta como viaje a Ginebra, donde hay absolutamente de todo en esa carpeta, y muchas veces encontramos los cuadernos y armamos una pequeña colección, y son cuadernos que son muy lindos, porque relatan de una forma muy minuciosa de todo lo que en los viajes. Se puede ver la habilidad
organizativa de las abuelas, y son impresionantes. Después ahora le paso la palabra a Dani para que les comente brevemente otra experiencia que se lleva adelante en Abuelas, que es la del archivo biográfico familiar. Gracias. Bien. Bueno, gracias Mate. En tiempo, así que solo a modo de síntesis, para no extendernos, nos parecía muy importante mencionar el trabajo del archivo biográfico familiar, que es una de las áreas de trabajo de Abuelas que se conformó en el año 98, porque bueno, conforma una parte sustancial del archivo de Abuelas vinculada al rescate y la preservación de testimonios referidos a las violaciones de los derechos humanos. Muy sintéticamente, este es un trabajo que las abuelas llevaron adelante con el propósito de reconstruir las historias de vida de sus hijas, a través de las voces de quienes los conocieron y preservarlas a futuro, garantizando que lleguen al destino, que son sus nietos y sus nietas, acompañándolos al momento que se reencuentren con su historia y restituyan su identidad en ese proceso de reconstrucción de su historia, de su familia y de su historia de vida. Lo queremos mencionar porque cuenta con un acervo de 2.215 entrevistas y más de 21.000, entre otros documentos, y que si bien son relatos que reconstruyen biografías y familias, están destinados a estos nietos, reconstruyen, bueno, historias colectivas y contextos históricos que resultan de valor fundamental como memoria y testimonio de nuestra historia. Esto merecería un capítulo aparte porque es un trabajo y para profundizar, pero es parte del acervo de abuelas también. Así que, bueno, Mate, creo que hay una imagen con algunas entregas de archivos después de esta, que muestra un poquito la ceremonia en la que se entrega este material a los nietos, y acá ya terminamos para no robarle tanto el espacio al resto de las experiencias. Gracias. Muchísimas gracias. Súper interesante la presentación, hermosa. Más que interesante el archivo de abuelas desde ya. Ahora, después vamos a dar espacio a algunas preguntas, si es que las hay. Yo tengo un montón. Daría para escucharles 2 horas por lo menos, viendo el cuadro de clasificación bien en detalle y escuchando todo, pero bueno, tenemos poco tiempo. Voy a dar lugar a la presentación del siguiente proyecto. Es un proyecto del año 2014, también ambos proyectos han sido del año 2014, es de Uruguay. Su nombre es Conservación de los rollos de microfilm de derechos humanos de la época dictatorial en Uruguay, 1973-1985, primera etapa. El proyecto fue elaborado por el Archivo General de la Nación de Uruguay, y ahora va a ser presentado por Beatriz Muiño, que trabaja desde el año 2008 en el Archivo General de la Nación, en la Oficina de Información de Derechos Humanos. Integra la Comisión de Evaluación Documental de la Nación, y forma parte de integración de él en el Comité Asesor de Archivos para el Premio a la Transparencia de AGESIC. También lideró el grupo redactor de la ley que crea el Sistema Nacional de Archivos, conjuntamente con otros profesionales archivólogos que representan otras instituciones. Beatriz, que sigue trabajando en el AGN, Isabel Yebor Pellegrino, que es la coordinadora del Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad de la República, UDELAR, que es historiadora, flamante doctora en historia y especialista en archivos audiovisuales, y es docente en la unidad académica del FIC-AGU y miembro del grupo de estudios sobre cine y audiovisual del espacio interdisciplinario UDELAR. Hechas las presentaciones, les cedo la palabra a las colegas uruguayas. Perdón que las interrumpa, nada más hacer una aclaración. El proyecto es del 2019, es uno reciente. Quizás fue error de dedo que nos puede pasar. No pasa nada.
pero solamente comentar eso porque, bueno, aunque los dos proyectos son muy significativos, me parece muy importante hacer la acotación porque a ellos les tocó trabajar dentro de tiempo COVID y parece una cosa simple, pero es muy importante rescatar que estos proyectos en tiempo COVID fueron de verdad impresionantes porque tenías que trabajar, aparte del peso de trabajo, con un montón de factores sociales que nos trajo la pandemia. Pero bueno, bienvenidas, chicas. Bueno, ¿me escuchan bien ahora? Hola, ¿me escuchan? Fenomenal, ¿No? sí. Sí, perfecto, Beatriz, perfecto. Bueno, buenos días o buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. La verdad que agradecida por este momento, pero más con Iberarchivos por habernos facilitado para hacer este proyecto, que además no solo por su connotación es importante, sino que además en mi caso particular Iberarchivos me ha apoyado después de recibida en muchos proyectos, así que aprovecho ahora hacer la devolución por primera vez de mi trayectoria, pero súper agradecida porque realmente han hecho proyectos muy importantes, muy significativos. Bueno, voy a compartir acá la pantalla, a ver si sale el PowerPoint. ¿Saliendo? Sí. Sí, Bueno, Beatriz, se ve perfecto. yo primero voy a hacer un raconto de lo que hace la oficina para que después Isabel pase a detallar concretamente lo que se hizo en el proyecto. Bueno, esta oficina se forma en el 2008. En ese momento la directora hace un llamado, que fue porque es cuando archivólogos en ese momento, en el 2008, y la oficina ya hace el llamado, pero ya sabiendo que venía esta documentación, que son los rollos de microfilm, que fueron encontrados en una forma particular, en un medio ambiente muy inhóspito, y bueno, y deciden sacarlo de ese lugar y mandar al Ministerio de Defensa a hacer la primera transferencia. Ahí en ese primer momento eran declaraciones juradas de las personas que ingresan a función pública, que les hacen firmar con poniendo sus bienes, en fin, y después esas declaraciones en realidad por ley deberían haber sido devueltas, pero no se sabe bien por qué quedaron ahí. Eso nos mandaron a nosotros, y lo de SMACO, lo del Estado Mayor. Ahí lo que había era algunos estudios de Cruz Roja que trataba casos serios de salud, y entonces la Cruz Roja en aquel momento visitaba los lugares de cárcel y hacía informes. Después, en el 2009, es cuando hacen la mayor entrega, que son estos rollos, que son 11 cajas lacradas con los rollos de microfilm, con 51 DVD que tienen, y un servidor. Primero un servidor, hoy ya está respaldado, por suerte. Y en el 2011 viene de la Corte Electoral lo que se llaman prontuarios. Los prontuarios lo que son digamos, autorizaciones que piden o investigaciones sobre la persona para ver si tenía antecedentes políticos. Según si tenía o no, entraba en una categoría que se llamaba B y C. Por supuesto que la C no podía cumplir la función pública porque hubiera estado preso o porque estaba buscado. En la categoría A, por supuesto que sí, y la B era como dudosa. En el 2012 se entrega, es la última entrega que hace el Ministerio de Defensa, que son los personales de funcionarios médicos, enfermeras, NERS, químicos y odontólogos desde el año 1964 a 1999. La importancia de esta documentación es de una alta consideración por el tema patrimonial, por la fecha histórica en que fue generada también, y además porque en la actualidad sigue siendo de prueba para los casos nacionales y internacionales también. Nosotros pusimos unas fechas de lo que más encontramos, pero en realidad quizás hasta antes de esta fecha que yo pongo acá, a veces se han encontrado documentos, porque en realidad la documentación es muy variada. En realidad no se ha podido hacer una investigación profunda hasta el día de todo su contenido, ¿no? Los productores de esos documentos eran el Servicio de Información y Defensa,
el servicio de las Fuerzas Armadas, así como todos esos que están ahí, de los cuales yo los que más busco, donde yo busco información y encuentro, es del CID, porque el CID contiene las fichas personales. Y después el otro productor, que es de la OCOA, también, que es digamos, el órgano que coordinaba las operaciones y también personales. Y luego las carpetas de los presos, que son carpetas que contienen todo, digamos, el proceso de la persona en la cárcel. Los tipos de documentales que encontramos son declaraciones juradas, prontuarios, carpetas de preso, como decía, legajos personales, órdenes de captura, ¿cómo se llama esto? Declaraciones también, y ficheros de todo tipo. Nosotros cuando nos vino con un inventario somero y un índice, ¿no? Y esos son los únicos instrumentos que yo me he podido manejar, ¿no? Hasta el momento. Pero en esa mirada de esos inventarios y esas fichas, pude encontrar lo que se llama las referencias cruzadas, que tienen otra documentación y a referencia va a referir tiene códigos, y yo en el tiempo, buscando ver dónde podía encontrar esos códigos, he podido recuperar también otra documentación. Pero en realidad la ficha está hecha es como un resumen de eso otro. O sea, es como para decir, bueno, si necesitamos el documento que está en la ficha, lo tenemos, pero la ficha en realidad es válida y es lo que se toma en general. Bueno, la cantidad, en principio creíamos que eran 1144, cuando Isabel vino a hacer el relevamiento vimos que eran unos más, porque claro, los demás son anexos. Bueno, y con respecto al acceso, si bien nosotros la política fue tratar caso a caso, porque vivimos dos momentos del acceso con la Ley de Acceso a la Información Pública, donde que establecer reservada o no la documentación, y el momento de ahora cuando se reserva en el momento. Pero nosotros tratamos caso a caso y entregamos a la persona, al familiar directo, a las comisiones de reparación que están instaladas en el Uruguay, las instituciones de derechos humanos, la justicia nacional e internacional, los investigadores, los periodistas y la sociedad en general. Pero siempre con esta connotación, porque debemos preservar a la persona. Son documentos que ya han estado, quizá el documento no, pero ya ha estado nombrado por otros historiadores que han hecho trabajo, como Álvaro Rico, que hizo sus libros. Entonces hay mucha documentación que él ya trató, ya es pública, pero para nosotros la persona es importante, son documentos sensibles. Hay gente que le cuesta muchísimo, ustedes lo bien, tanto Mariana como Daniela y Mateo, que cuando te enfrentás con las personas les cuesta dar el paso de venir a preguntar por sus antecedentes, porque rememora toda la situación. Entonces debemos ser igualmente cuidadosos. En un momento yo, tratando de ser lo más justo posible, porque si yo había trabajado para la ley de archivos y la ley de acceso, después me vi como un cuello, decía, pero la gente no puede acceder para otros, no para el interesado. Y entonces yo ahí empecé a hacer como una encuesta cuando yo entregaba la información, a ver si las personas querían o no que su documentación se hiciera pública, y realmente me asombré, porque la gente, a pesar de toda esta movida loca de la información que venimos hace años, la persona dañada, que pasó, la mayor parte no quería que esto se hiciera público. Igual a la fecha tenemos a noviembre del 22, 4.609, donde se da el pico de mayor solicitudes es cuando empezaron la reparación, y porque también toda esta información, nosotras nos damos cuenta, a veces viene todavía gente que no sabe. Es increíble que hace tantos años que se está trabajando esto, pero así como la ley de acceso a la información, hemos visto que el ciudadano
parece como que ha tenido un techo, por más que ha trabajado cantidad GESIC en el Uruguay con todo este tema del acceso, considero que estamos siempre preocupados porque el ciudadano parece, tenemos una diferente a la Argentina, creo yo, que son mucho más comprometidos, les interesa, que el uruguayo. Entonces como que a veces parece como un techo. Bueno, con respecto al microfilm, para mí sigue siendo la única herramienta que hasta el día de hoy tenemos, nada que dura, por lo menos unos 100 o 80 años, por decirlo. Pero claro, también tiene la garantía de estar en un medio ambiente adecuado, porque así como pasó con estos rollos, hay otros. También pasa que en el Uruguay existe el microfilm, pero a veces no existen las máquinas que los lean. Pero por suerte ahora ya surge la digitalización, ¿no?, de los rollos. Bueno, el tema de la detección de este problema, que fue por la cual armamos el proyecto, el síndrome de vinagre, que es una acción de acetato de celulosa, en la cual exponerse estas condiciones altas y variables de temperatura y humedad relativa, el plástico de celulosa sufre una descomposición físico-química, mediante la cual el ácido acético comienza a desprenderse de la celulosa y a propagarse por el resto de los soportes plásticos que la componen. Curiosamente, esta detección surgió con una de estudiantes. No nos habíamos dado cuenta de que sabíamos que estaba en una condición no apta, pero los estudiantes, como al no tener, yo en ese momento convivía con las cajas, y acá como es un subsuelo, se pierde un poco, digamos, se va perdiendo el olfato. Y bueno, y cuando vinieron en realidad no estaban tampoco tan así, no hizo su proceso y inmediatamente se comunicó a la dirección, y bueno, las causas son las fluctuaciones de la temperatura y humedad. Según decían, estos rollos habían sido encontrados en un lugar muy húmedo. Bueno, los problemas físicos que tenían en presencia de hongos, manchas y foxing, que después Isabel va a contar y desarrollar. Nosotros, la metodología que usamos fue enseguida convocar a la conservadora de acá de la, no quedarnos con eso porque vimos que era algo de una magnitud más grande y era mucho volumen, teníamos que asesorarnos bien, así que llamamos a gente de la Universidad de la República, el archivo de fotografía, que hoy por hoy es muy, muy importante acá, y a gente de la Biblioteca Nacional para que nos diera sus distintos asesoramientos. Y las recomendaciones en general, que fue la importante, la de la UDELAR, digamos, la limpieza, hacer duplicados y nueva digitalización. Eso lo explica después Isabel, para no... Bueno, lo primero que hicimos una vez eso, porque nada es inmediato, y menos en este Uruguay, es tratar de estabilizar con un deshumidificador que no había hasta el momento en la zona donde estaban los rollos, y después con los informes se decidió, y después pensar en la limpieza mecánica, lo cual yo intenté 2 o 3 veces, pero sola no podía, imposible por el volumen y por el lugar donde estoy, que en ese momento no había un lugar donde poder hacerlo. Así que bueno, se decidió parar la cámara, se hizo una... Y bueno, ahí que no fue nada fácil, ahí tienen todos los datos, nada fácil porque las empresas acá en Uruguay están acostumbradas a hacer cámaras para frigoríficos, de carne o de frutas, y la temperatura interna con la humedad les costaba graduarla, fue un camino a recorrer. Aquí algunas fotos de la cámara, cajas. Y bueno, la conclusión que podemos tener es que hay que actuar rápido cuando las cosas ocurren, que suerte que contamos con la ayuda del jerarca, en ese caso, y que tenemos que preservar para conservar para que se pueda acceder. Las condiciones medioambientales dependen del soporte, tenemos que evitar siempre las fluctuaciones de los medios ambientes, y deben de hacerse revisiones periódicas, ¿no? No solamente que quede esto así, sino que nosotros pensamos también
en otra etapa. En el caso de que haya más personas que manejen eso, en este caso soy yo sola, debemos estar también, ¿no?, al distinto personal que le toque trabajar. Nosotros, como quiero mencionar la ley de archivos, que ahí establece que es deber del Estado la conservación y organización del patrimonio documental de la Nación y de los documentos de gestión como instrumentos de apoyo a la administración, a la cultura, al desarrollo científico y a los elementos de prueba, garantía e información. Por respecto puntualmente a esta documentación estableció que los documentos que estuvieran en el rango de 1968 a 1985 no podían ser eliminados, buscando la preservación. La fecha nos costó mucho, porque primero habíamos pensado en la fecha puntual de la dictadura, pero como los antecedentes vienen de antes, eso fue que después finalmente decidimos esa fecha como una forma de abarcar un parte, y ahora le tocaría a Isabel. ¿Vos me seguís pasando las diapos, Beatriz? Dale, dale. Por favor. Bueno, muchas gracias. Espera un poquito porque no... ¿No las tenés ahí? Si no, no. Yo querés que si salgo de compartir. Salgo de... Y yo comparto desde el otro, si no las tenés ahí. Ay, lo único que... esperen. Porque quedé de máquina y agarré uno que no era el... Faltaba la parte tuya. Tranqui, yo... Lo único que esperen, porque voy a pedirles que bajen el volumen acá. No sé si escuchan. Ahí está. Que me quedé sin poder despedir de la presentación. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias y a su vez también muchas gracias al Archivo General de la Nación por habernos invitado a participar de este proyecto, y a partir en el caso de Uruguay, que a diferencia de Argentina es un país chico, y la verdad que es importante para existir en distintas instituciones potenciales de colaborar y contribuir con esta causa, que es una causa común, que es la de conocer la verdad sobre las distintas violaciones a los derechos humanos que se produjeron por parte del Estado durante la última dictadura militar, y ni que hablar que la documentación que el mismo Estado produjo es fundamental para poder dar cuenta de estos procesos, ¿no? En realidad también esto se dio a través de una colaboración que tiene que ver con que el laboratorio en el que nosotros trabajamos es un laboratorio que se ocupa de preservar y digitalizar archivos audiovisuales, en particular los distintos formatos con los que nosotros trabajamos con película cinematográfica, cuya composición es la misma que, digamos, en este caso eran microfilm de 16 milímetros, o sea, los cuadros eran cuadros de 16 milímetros, habían sido, sí, producidos en un plástico, que es el plástico del acetato de celulosa, como bien señaló, y en realidad su producción también está asociada a algunas mutaciones que en la década del 70 se producen
en la órbita del Estado uruguayo, que están vinculadas con el afianzamiento a través de un decreto, el decreto que le llamaron el decreto de la fotocopia y el microfilm en el 76, se afianza mediante un decreto ciertas prácticas que ya se venían estipulando desde el periodo anterior, asociadas a, bueno, aquella documentación que todavía tiene valor administrativo para el Estado, que no va a ser trasladada al Archivo Nacional, que no está siendo considerada como una documentación de y conservación permanente, sino que sigue en el ámbito de gestión, pero que está ocupando mucho volumen. En muchos casos las dependencias tienen la autorización microfilmar para mantener la información y poder, digamos, deshacerse de los papeles originales, ¿no? O sea, que el microfilm pasa a ser el documento original. Por eso es tan importante lo que están haciendo a nivel de la AGN de preservar otras cosas, porque como bien señaló Beatriz, poder autenticar copias y presentar ante la justicia, la presencia del microfilm hoy, trasladado a la AGN, constituye el documento que se mantiene en la administración luego de este procedimiento que se dio de forma sistemática, el 76 decreto, que justamente consolidaba la idea de transferir a formato de microfilm para reducir la cantidad de espacio en la administración que ocupa la documentación y deshacerse de los papeles, adquiriendo esta copia un valor auténtico. Ustedes no lo vamos a ver, microfilm tiene un acta pura, un acta de finalización, todo eso genera un valor de autenticidad de documento y es también el que le confiere hoy valor, por ejemplo, ante la justicia, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia de poder trabajar lo máximo en prolongar su ciclo de vida lo máximo que podamos, más allá de sabemos que los plásticos duran mucho menos de lo que duraba el papel. Esto como para darles una idea de por qué seguir con esta quijotada de querer que los plásticos vivan la mayor cantidad de tiempo posible. Bueno, porque hoy son nuestro original, digamos. Entonces, y a su vez también por qué recomendar, bueno, modalidades más contemporáneas de digitalización que permitan, como en el año 76, la transferencia de contenidos para reducir el espacio de la administración. Hoy tendríamos que pensar en transferencias de contenidos para el caso de que, como vimos, el deterioro de estos materiales no permita seguir peleando por la prolongación de su ciclo de vida, o sea, que en determinado momento haya que resignarse y pensar que vamos a tener un nuevo original. Bueno, ¿cuáles son los contextos de digitalización que nos permitan autenticar nuevamente esa copia tal y como en la década del 70 y en la década del 80 con estas series de documentación, ¿no? Todo esto como para darles contexto de, bueno, uno hace estas cosas porque, y bueno, porque estamos atrás de ese objetivo que siga teniendo un valor acreditable ante organismos que hoy tienen que reconocer las violaciones a los derechos humanos que cometieron. Y bueno, y en ese sentido, nosotros lo que hicimos fue un procedimiento de trabajo bastante artesanal para el Archivo General de la Nación, que lo que buscó fue, en primer lugar, se haga esta nueva copia autenticada, mientras bueno, con algunas metodologías o mecanismos un poquito más actualizados, lo que se realizó en una primera instancia a comienzos de la década del 2010, en materia de digitalización. Lo que hicimos, en primer lugar, para desarrollar esta metodología fue instalar en el AGN un Atom, un manejador de series documentales bastante conocido en el mundo de los archivos, porque es el recomendado por el Consejo Internacional de Archivos, y entonces lo que hicimos fue trabajar a través de este Atom, o sea, cada uno de los procedimientos que hicimos en la cadena de trabajo estuvo asociado a creamos como un fondo en el
a través de esta herramienta para que ellos pudieran quedarse como con la información que nosotros estábamos generando a partir de este proyecto. No me voy a poner a desarrollar acá cómo funciona, porque ustedes lo saben perfectamente bien, pero eso, entre otras, por ejemplo, nos permitía tener un número de código para cada una de las reproducciones que nosotros así permitían generar una inspección de cada uno de los rollos, ¿no? Y esa serie se fue generando en un Atom que se desprende de este fondo que es de la Oficina de Información en Derechos Humanos, que bien describió Beatriz. Y ahí, bueno, nosotros hicimos como una descripción básica, o sea, que es un rollo de 16 milímetros, la fecha de creación de ese rollo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el 84, o sea, el año 84 se produce, y teníamos como metodología de trabajo reproducir el inicio del rollo con su número, junto con el acta de inicio, una producción de un fotograma de muestreo del interior del rollo, uno o dos, para tener como una foto del estado del rollo en materia de reproducción, y una fotografía del acta, esto lo ven acá, del acta del cierre del rollo y del fin del rollo, como para generar un documento testigo de que el rollo existe y demás, ¿no? Y bueno, y después nosotros hacíamos adentro de esa ficha una valoración en las características físicas y técnicas acerca de su estado, de los deterioros que tenía, suciedad, manchas, pérdida en la función, o sea, toda la descripción técnica del rollo, que era parte de nuestro trabajo, o sea, poder dar cuenta de este proceso, y todo es en esta misma ficha del Atom que le permite ahora a la GN tener por lo menos una fotografía de lo que nosotros vimos. Acá está el informático instalando el Atom, digamos. Y bueno, y en cada una de las fichas registrábamos estas imágenes que también quedó en el AGN de los TIFF, digamos. Lo que se hizo fue una compilación para que la pudieran tener rápidamente accesible desde la misma herramienta. Y bueno, y a su vez, el Archivo General de la Nación, instalamos una cadena de trabajo bastante médica, digamos, instalar nuestros equipos ahí. Por un lado, había una estación de ingreso del rollo, ¿no? Cuando se crea la ficha en el Atom, que es también las que nos permite tener un código de referencia que es único y que vale para las reproducciones que hacemos del rollo, para la descripción, o sea, todo tiene su código único y nos permite ligar los distintos ítems que se generan a partir de este procedimiento de trabajo, ¿no? A su vez, en un cuaderno, del cuaderno, una vez creada la ficha de ese rollo, el rollo pasa a esta segunda estación de trabajo, que es la de higiene y limpieza. Se hizo todo un trabajo de limpieza, de aire, justamente para alivianar un poco los gases que se disparan a partir del síndrome. Bueno, se limpió, limpieza mecánica con aire de los dos lados, con aire isopropílico del lado del soporte, y en ese momento también se hacían las identificación de los tipos de deterioros existentes en el rollo. Se anotaban en una planilla y se volcaban después a la misma ficha del Atom perteneciente a ese rollo. Y después la cadena le llamábamos el trencito, la N, porque en realidad teníamos que además trabajar, fue en plena pandemia, fue en uno de los más críticos de la pandemia, entonces también para poder identificar en qué estado va la cadena de trabajo, nosotros usamos en el laboratorio en general, pero para este proyecto en particular también, una herramienta que está disponible en la web, que se llama Trello, donde vamos generando, esto además lo instrumentamos en la pandemia y fue fundamental, como teníamos que reducir mucho la cantidad de personas en un físico, entonces es una herramienta que nos permite decir, bueno, rollo 54,
4 tiene ficha, ¿no? O sea, es una cadena el Trello. Entonces, tiene ficha, pasa a la siguiente fase, está limpio. Pasa esa misma tarjetita del 54, que ya tiene su número en Atom, que ya tiene su número en Trello, pasa a la siguiente, que es toma fotográfica, ¿no? Y pasa a la siguiente, que es subida a Atom, cierre del rollo, ¿no? Y la última es devolución a Beatriz, digamos, a la cámara. Entonces es mi tía, esté quien esté, sin tener que tener físico entre nosotros, saber por dónde tenías que seguir cuando te tocaba ir. Y la tercera fase de procedimiento propiamente dicho, a ver si tengo como alguna foto más cercana, y va de la cámara, instalamos una cámara con lente de aproximación y teníamos 2 moviolas que nos permitía limpiar los rollos. Todo esto lo trajimos del laboratorio y lo instalamos en el AGN, y como ven es muy artesanal, digamos, no es y digo, quiero decir, no es que tenga ni no es nuestro estilo las grandes, es simplemente lo que tenemos para poder ayudar, pero otros capaz que es la tecnología que fabricamos nosotros para ayudar, pero y estas mismas moviolas, las mismas moviolas que se usaban en la época que se editaba películas cinematográficas, o sea, recomponemos todas estas tecnologías para poder trabajar al servicio de la preservación hoy. Y entonces con esta misma moviola se instaló de vuelta una cámara de aproximación a partir de también un viejo brazo de copiadora de fotografía, ¿no? Y todo, bueno, muy consunchos, digamos, o sea, eso es bastante muy artesanal, digamos. Y bueno, con un lente de aproximación permite con un foco de aproximación tener un cuadro de 16 milímetros, de los que tomamos, como les decía yo, el rollo, el acta de apertura, el inicio del rollo, el acta de apertura, para saber, bueno, quién hizo este procedimiento de microfilm, o sea, quién lo autorizó, quién es el que está atestiguando sobre la confiabilidad del procedimiento, etcétera, y también es lo que demuestra cómo el procedimiento cumplió con el decreto de microfilmación del 76, o sea, como que era un procedimiento administrativo que se cumplió con ese procedimiento, ¿no? Entonces esto es lo que nos permite dar cuenta y fiabilidad de eso. Y después muestras adentro también para dar muestra de estos deterioros que estábamos identificando. Bueno, acá de vuelta. Y bueno, y para realizar esto es interesante también que tengan presente que desde el punto de vista informático se armó un programa, un software, a partir de software, que nos permitía a los operadores, se armó lo artístico de acá del laboratorio, que nos permitía a los operadores que si nosotros establecíamos como el número, el código de referencia del Atom, después cada una de las tomas que hacíamos dentro de ese código ya genera la foto. No, uno de los grandes problemas que tenemos en materia de digitalización es que las cámaras tienen sus propios códigos de referencia. Ustedes habrán visto el IMG-01 de tu cámara, ¿no? Entonces, después los archivistas tienen que renombrar, y los procesos de renombramiento de las fotografías digitalizadas son procedimientos que en general generan mucho margen de error. Entonces, este programa lo que hace es que cuando el operador saca la foto, ya la saca con el código de referencia que está marcado en el Atom, ¿no? Entonces, el archivo digital nace con el mismo código de referencia que refiere al rollo y al número de fotograma de ese rollo, etc. O sea, no hay no hay traspaso, no hay recodificación, y entonces hay menos margen de equivocación. Y bueno, y eso también, o sea, es algo que ya se hace en nuestro laboratorio siempre, pero que acá se procedió de esa manera. Y bueno, y después el rollo vuelve a la cámara
después de todo este proceso de inspección, una cosa que quizás está buena que señalemos, pero esto capaz que tiene que ver con que, bueno, que nosotros nos enfrentamos a situaciones terribles, ¿no? a documentos que están en estados de descomposición y de degradación, que es que si bien obviamente la colección está afectada en su ciclo de vida ya por lo que es la de vinagre, que es una fase ya de descomposición física real, mantiene aún su consistencia, su elasticidad, su composición y su fortaleza. O sea, no consideramos que hay tiempo todavía hay vida para estos rollos, y que en relación a muchas de las cosas que nosotros hemos visto, nos parece que van a poder sobrevivir. Recomendamos una digitalización por todo lo que hemos explicado, y eso obviamente es un proceso que tiene costos bastante más altos. Y finalmente, decirles que, bueno, que todo esto quedó al servicio de la GN, al servicio de poder seguir trabajando y en todos los preparativos que, supongo yo, su futura puesta en acceso cuando caduquen los plazos de reserva de estas series documentales. Muchas gracias. Gracias Isabel, gracias Beatriz, gracias a Daniela, gracias Mateo, interesantísimos proyectos los que han presentado. Yo tenía mal la data del año, pero finalmente uno de los proyectos es de hace casi 10 años, el otro es súper reciente, pero ambos me parece tienen una característica en común que tiene que ver con que están relacionados con documentación que quedó de los procesos de terrorismo de Estado que hemos vivido en Latinoamérica, y donde debe ser muy difícil. Una de las características particulares que han tenido estos procesos es que se han basado en sistemas de represión secretos y en algunos casos clandestinos. Entonces es muy difícil reconstruir qué fue lo que pasó. En el caso de Argentina y Uruguay, esos procesos clandestinos llevaron a la aparición forzada de personas, y la búsqueda de esas personas desaparecidas y la búsqueda de los hijos e hijas que también fueron desaparecidas o nacidas en cautiverio, es una búsqueda que 45 años después continúa, y este tipo de archivos brindan herramientas fundamentales para recuperar la memoria histórica y cumplir un derecho colectivo fundamental, que es el derecho a saber, que es uno de los derechos humanos principales. Así que les agradecemos muchísimo o sea, más que esta presentación, creo que lo que hay que agradecer es el trabajo, el inmenso trabajo de hormiga que implica identificar, clasificar, describir y poner a la consulta pública toda esta información para que las personas puedan tirar de algún hilo que les permita saber qué pasó y encontrar a familiares y compañeros. Son dos casos muy distintos. Uno es el caso de un organismo de resistencia a esa dictadura, uno es un caso de una organización que se creó justamente para resistir todo ese proceso violento sobre las personas, y que en esa creación de resistencia fue generando un acervo como forma de resistir, como forma de accionar, como forma de actuar. Como decían los compañeros, no se estaban proponiendo crear un archivo en ningún momento, no estaban trabajando en formatos de identificar series, sino que simplemente estaban saliendo a recabar información que permitiera encontrar, en este caso, a nietos y nietas desaparecidas. Y en el otro caso, el del servicio de
informaciones tampoco estaban queriendo crear un archivo, pero sí estaban siendo súper metódicos porque los servicios de informaciones justamente son el corazón, cerebro de la actividad represiva del Estado, y su existencia es fundamental para que toda esa trama del horror pueda desplegarse. Por eso es importantísimo haber podido recuperar esos microfilms con valor de original, como señala Isa, y ponerlos a la consulta pública. Entonces, yo no sé si hay preguntas en el Facebook, pero yo tenía algunas. Yo tengo 2 preguntitas con las que me parece que está bueno por ahí cerrar. En redes sociales lo que tienen es felicitaciones, enhorabuena por este trabajo y por este esfuerzo, y sobre todo por brindar las puertas abiertas pues a mucha gente que ahora puede acceder a eso que dijo Mariana, al saber y a la verdad. Si quieres iniciar con tus preguntas, Mariana. Sí, yo quería, porque tampoco es que tenemos mucho tiempo, las exposiciones terminaron siendo largas, mucho que esto pueda continuarse, se me ocurrían muchas cosas para trabajar desde el Grupo de Trabajo de Archivos y Derechos Humanos de la Asociación Latinoamericana de Archivos, y por ahí podemos pensar en colaborar archivos para trabajar en forma conjunta, porque me parece que los temas de identificación y clasificación está bueno conversarlos a nivel iberoamericano, porque son fundamentales para recuperar la información, o sea, recuperar los cuadros de clasificación y comparar los sistemas de inteligencia, o sea, los distintos sistemas de inteligencia, pero también repensar que decía Isa, que me parece fundamental, que es qué pasa con la documentación que ha sido microfilmada, o hoy por hoy la documentación que es digitalizada para ser sustitutiva de documentos originales. Hay un grupo de trabajo de documento electrónico en la ALA que está trabajando sobre eso, y me parece que estaría buenísimo cruzar estos temas. Por otro lado, me parece que estaría buenísimo, Isabel, que toda esta metodología que han armado y todo este hardware libre, ¿no? Porque es eso, o sea, todos estos que han creado, que escriban y difundan, otros podamos copiarles o usarles de inspiración. Pero la pregunta era, ¿qué pasa con el acceso? ¿Qué son las políticas de acceso a ambos acervos? Entiendo que en el caso de Abuelas, una cosa es el archivo institucional y otra es el biográfico. Beatriz, mencionaste que hay una ley de archivos, que hay una ley de acceso, pero que están trabajando caso por caso. Entonces, nada, sabemos que archivísticamente siempre es identificar series documentales y establecer los plazos de acceso en función de las series. Entiendo que haya documentación que no pueda estar a la consulta por cuestiones de preservación de la intimidad, pero la pregunta, más allá de si está o no está la consulta, es cómo están pensando el futuro, los plazos de desclasificación, bueno, y de acceso, y si se puede acceder a... Mateo había hablado del cuadro de clasificación, de pedirlo por mail, que nos recuerden el mail, o si hay una página y el cuadro de clasificación está colgado de la página, si nos la pueden compartir. Eso nomás. Bueno, no sé quién piensa. Yo simplemente hay un sitio que se llama Dominio Técnico, que está en la sección del laboratorio. ¿Me escuchan? Sí. ¿Se escucha? En la sección del Laboratorio de Preservación Audiovisual, en la página del Archivo General de la Universidad, donde muchas de estas cosas están disponibles, y además está imprenta de los 10 años del Laboratorio de Preservación Audiovisual, que justamente compila también muchas de estas informaciones. Digo que eso también va a quedar en PDF. Isabel, si podés ponerlo en comentario por ahí en el Facebook de Iberarchivos, donde está saliendo la transmisión, así queda como fácil. Dale. Ahora, Daniela. Bueno, sí, para nosotros es una pregunta abierta y estamos muy ávidos de conocer experiencias de otros archivos que hayan atravesado problemática, que es la de buscar vías de acceso y consulta, democratizar el archivo, preservar los datos sensibles, la intimidad y la confidencialidad, especialmente en el archivo biográfico, porque son entrevistas que se brindaron de un convenio de confidencialidad, que están destinadas a cada nieto y cada nieta. Que en todo caso, cuando reciben sus archivos, disponen de ellos y pueden tal vez compartirlos, pero que hasta ese momento siempre fueron entrevistas confidenciales. Entonces lo que encontramos durante todos estos años como para
sortear un poquito esa instancia fue poder volcar la información dura, los datos útiles a la investigación, a otras áreas de abuelas, a otros organismos, volcarlos en otras fichas que nosotros diseñamos, biogramas, etcétera, que sí se puedan compartir y cumplir la función de investigación, de la búsqueda, hacer prueba, etcétera, ¿no? Sí sabemos que hay algo del relato, de las memorias que se construye a partir de estas entrevistas que es súper valioso, y lo que implementamos en los últimos tiempos, pero muy recientemente, fue al momento de la entrevista generar un documento que es como un protocolo de autorización para que a futuro esa entrevista pueda formar parte del nuevo público de consulta. De todas formas, junto con el CONICET, un grupo de investigadores nos está ayudando a pensar específicamente sobre esta cuestión, estamos planificando para el año próximo encuentro entre distintas experiencias para poder escucharnos y enriquecer. Sabemos que se fueron encontrando diversos criterios, instrumentos, que cada archivo fue resolviendo este dilema de diversos modos, distintas herramientas, y lo que necesitamos nosotros es nutrirnos de esas experiencias, sobre todo ahora, porque no tenemos una resolución, todo lo contrario. Lo que sí pudimos hacer es consensuar dentro de la institución de abuelas cuáles son sí son de consulta abierta y pública ya, como para que eso sí esté habilitado a la consulta, y si bien es un trabajo muy reciente el que estamos llevando adelante, ya tenemos consultas puntuales sobre determinada documentación y las vamos trabajando caso a caso. Así que estamos como en un momento muy inicial y con mucha avidez de ese intercambio. Yo quería agregar alguna cosita, o sea, a su vez identificamos series que tienen un acceso no clasificado, y evidentemente son todas las series producidas por el área de investigación, que están como clasificadas en la Ley de Protección de Datos Personales, y van a seguir la vigencia de la ley, o sea, los plazos de tiempo son de los leyes nacionales. Y a su vez, como les comentaba antes, en la alimentación natural de producción que va a formar esa carpeta, que tienen diferentes tipos documentales, y que capaz a veces, en su mayoría, tienen un carácter abierto, no conserva datos personales, pero adentro tiene un par de documentos que tienen sí datos personales, y muchas veces esos documentos son necesarios para entender como toda la carpeta o todo el conjunto. Entonces es ahí que a veces nos entramos en esa duda, o en esta lucha entre cómo democratizar el acceso, pero proteger la sensibilidad de la persona que todavía viva, sobre todo, y muchas veces se resuelve generando una clasificación de los documentos. Y por otro lado, no lo mencionamos, pero también nosotros estamos trabajando en el Atom. Ya tenemos la parte backend, tenemos que resolver por el tema frontend, y ahí sí va a estar el cuadro de clasificación con descripciones a nivel sección y serie, utilizando el ISAR, y también algún registro de autoridad con el ISAR. Y el DIAC para el archivo. Pero esto está en proceso. Sí, con un pedido en el mail que puse en el chat, no sé si pueden verlo, como pedido así, y vamos respondiendo y ayudando de la mejor forma a cualquier consulta. Nada más. Beatriz, ¿nos querés contar? Y ya cerramos con eso. Estás muteada, Beatriz, estás muteada. Sí, justo estaba viendo eso. Unos problemas, viste, Mariana, como siempre, con los audios y los videos. Ya es común acá. Bueno, no, yo lo que quería comentar, bueno, que ya expliqué bien lo del acceso como a nosotros, y somos muy cuidadosos, como ustedes también, para la persona que está frente a nosotros, pero sobre todo con aquel otro que no es la persona, ¿no? Entonces nosotros, yo siempre estoy en mucha
relación de trabajo con los archivos judiciales, que ahí es donde tienen las causas conjuntas de los presos, ellos tienen todos los expedientes, y la persona también, queriendo procurar mayor acceso, hizo una cláusula que la elaboró y fue aprobada por la Suprema Corte, en el que dice que la persona es la que se responsabiliza del uso de esa información, porque tenemos que terminar un poco con este tema que estamos como bloqueándonos. Digo, está todo el problema sobre las personas que están vivas, la sensibilidad de eso, de esos documentos, y también derecho a la gente que está investigando. Entonces nosotros, yo lo planteé en dirección, ella me cláusula, acá la aceptaron, y es lo que ponemos en el caso de alguien que es la misma persona, ¿verdad? Como ser un investigador. Y la firman, y nosotros desde ahí es como que ampliamos un poquito el acceso a la sociedad, digamos, porque en definitiva es la sociedad. Digo, los plazos tienen que cumplirse para que esto se pueda abrir del todo. Igual, ya vuelvo a reiterar que yo le preguntaba a Álvaro Rico que él porque nunca le pidió autorización a nadie y publicó todo, ¿no? Yo no les pido nada. Bueno, está, pero es muy distinto a emitir una copia de un original de la persona, con todas las problemáticas que mencione ahí de esa persona. Entonces, no somos nosotros, digamos, en el sentido que tenemos que ser cuidadosos, porque si no sabemos que va a recaer o sobre el archivista, el archivólogo, o sobre la dirección, y no era la idea. Creo que lo que tratamos, creo que mejoramos siempre, tratamos de ampliar una endijita más en el camino. Por el momento, pero ojalá pudiéramos dar más. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Ojalá esto sea el inicio de un diálogo que pueda continuar y de una colaboración que pueda seguir funcionando más allá de la realización del proyecto concreto, ¿no? De la ayuda concreta, puntual, que Iberarchivos pudo dar en 8 meses, para que sea realidad seguramente en 8 meses, o con la pandemia quizás se extendió un poco más, pero por lo general son 8 meses los proyectos Iberarchivos. Ver que esa ayuda, que esa colaboración permitió un entramado y un desarrollo que sigue creciendo y que tiene perspectiva a largo plazo, creo que es una de las cosas más gratificantes que podemos vivir quienes hemos formado parte del programa. Así que les agradecemos muchísimo su participación y le doy la palabra a Cindy para que pueda cerrar. Pues antes que nada agradecer a todos por su participación, como acaba de comentar Mariana, pero también a Mariana porque se tomó un tiempo y un espacio para acompañarnos el día de hoy como especialista, como moderadora de este bloque. Invitarlos a todos y a todas a que sigan participando con Iberarchivos, a que sigan presentando proyectos, porque esto nos nutre, aumenta la memoria histórica, pero también aumenta la cultura y el saber, ¿no? El conocer. Así que los invito a que sigan participando y nada. Desearles un excelente fin de semana y decirles que a los que no se pudieron conectar, este video lo van a poder ver o retransmitir a través de Facebook o a través del canal de YouTube. Así que, sin duda, mañana celebraremos y conmemoraremos más bien el Día Internacional de los Derechos Humanos con este gran evento. Hasta la próxima. Excelente tarde y excelente día por allá. Muchas gracias a ustedes. Que pasen bien. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias.